Auspicia este programa Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Encontrá tu próxima gran lectura y descubrí el placer de comprender el mundo. Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller. Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada. Hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores en la 11ª temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, siempre tenemos grandes protagonistas y estamos buceando un poco también en lo que tiene que ver con el periodismo de investigación. Hay muchos libros que están apareciendo, muchísimos que son muy importantes y que tienen que ver con la historia reciente de la República Argentina. Navegando me encuentro con un libro titulado Antes y después del asesinato de mi amigo el padre Mujica, autor Ricardo Capelli. Bueno, lo busqué, lo encontré y lo tenemos en línea. Buenas noches, Ricardo Capelli, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, por favor. Bueno, lo primero de lo primero. Usted fue amigo del padre Mujica. Así es, a partir del año 1954. Bien, 54. ¿Eran del barrio? ¿Cómo se conocieron? No, yo fui me invitaron a un cumpleaños, que en aquella época era con traje y corbata, ¿no? Uh-huh. Un amigo, y bueno, fui con él y llegamos a la curva aristocrática de la calle Arroyo, uh-huh, ahí al lado de un boliche que se llamaba Mau Mau, y bueno, le pregunté a mi amigo si era ahí, me dijo, no, es acá, era una casa de al lado, y ahí vivía la familia Mujica. Era el cumpleaños de Marta Mujica, la hermana menor de Carlos. Ajá. ¿Eso qué año fue? ¿54 me dice? 54, sí. Bien, y ahí lo conoció, lo vio por primera vez. Sí, ahí por primera vez lo vi. Bueno, con el tiempo en poco tiempo nos fuimos a ver, haciendo amigos. Él estaba en el seminario en esa época. Ajá. ¿Dónde iba al seminario? ¿A qué seminario? En Villa Devoto. Ah, el de Villa Devoto, bueno. Sí. Uh-huh. Lo conozco muy bien porque soy de Villa Devoto, así que conozco muy bien el seminario. Ajá. Bien, ¿y en qué año termina el seminario el padre Mujica? En el año... yo para las fechas... El problema que yo tengo con las fechas es que yo tengo muchas fechas encima mías, ¿no? Claro. Entonces se me mezclan todas. Bueno, 50 y pico habrá terminado. Sí. 50 y pico. Y escúcheme, ¿dónde está destinado el primer destino como sacerdote? ¿Dónde lo tiene Mujica? ¿Recuerda usted? Bueno, Carlos Mujica venía de una familia muy aristocrática, muy cercana a la iglesia, y bueno, cuando él llegó con Cayano, el padre había ya hablado con el cardenal Cayano, y bueno, lo primero fue, Cayano le ofreció ser secretario de él, que era un hecho muy inusual, ¿no? Porque para ser secretario de un cardenal tiene que tener un paso bastante largo por lo que es la iglesia, ¿no? Bueno, y él lo aceptó porque había arreglado con un obispo, Iriarte, para ir a visitar por primera vez allá el Chaco santafesino. Así que no aceptó y le dijo que al año lo iban a volver a hablar. Sí, ahí habló y fue secretario privado de Cayano. Y estaba en la iglesia del Socorro. Bien. Así que... ¿Siempre fue un hombre de mirada social? ¿Siempre fue un hombre que luchó por las clases más bajas? ¿O tenía otra bueno, él venía como decía antes, de una familia aristocrática, socios de la sociedad rural, del Club del Progreso, del Jockey Club, todos esos lugares. El padre era presidente del Partido Conservador y había sido candidato a vicepresidente de Robustiano Patrón Costa.
Ajá. Aquel el del voto calificado, ¿no? Y aquel que protestó porque un obrero cuando iba a pedir aumento miraba al piso, pero cuando vino Perón tenía la osadía de mirarme de frente a los ojos. Aquellas épocas, ¿no? Bueno, la cuestión es que famoso porque pagaba con los... ¿Cómo? Patrón Costa fue famoso porque lo pagaba con los bonos que los trabajadores tenían que consumir en sus propios negocios, ¿no? Sí, por supuesto, eso era muy habitual en aquellas épocas. Sí. Todos los grandes estancieros y demás tenían el lugar donde canjeaban los bonos por la comida que ellos le daban, que no le daban lo que querían comer, sino lo que dame el bono que yo te doy la comida, lo que había. Era así la cosa. Pero bueno, yo iba mucho, después con el tiempo Mujica, la familia se mudó a Heliópolis, ahí a la isla, y yo iba mucho a las cenas en la casa, que eran esas cenas de campanita, ¿no? Mucama, cocinera, ama de llaves, todas esas cosas. Y yo después pensaba, ¿cuánta guita? No, lo que pasa es que le daban monedas a esa gente por como pago, ¿no? Y después me acuerdo una vez cuando eran las elecciones de Cámpora Solano Lima, yo voy salteando un poco, después volvemos cualquier cosa, bien, ¿no? Bien. Que eran las elecciones de Cámpora Solano Lima, fuimos al living y don Adolfo Mujica vino con su habano y su whisky and rock y nos dijo, ahora que hay elecciones, ustedes los peronistas, los socialistas, los comunistas, los radicales, hagan actos, mátense entre ustedes, que gane quien gane, los que mandamos somos nosotros. Es así clarísimo, ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, ¿y cuándo Mujica toma esa posición de inclinarse hacia lo social? No pasó demasiado tiempo. En el año 54, cuando fue, acuérdense que estaba el problema de la iglesia contra Perón, la procesión de Corpus Christi, el bajar la bandera argentina y subirla del Vaticano allá en el Congreso, quemaron la bandera argentina, y ¿quién tenía la culpa? Los peronistas. Entonces, al poco tiempo se hizo la reivindicación de esa bandera quemada, gran acto en Plaza Mayo, que fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Claro. Ahí fue que nosotros al otro día fuimos con Carlos y un compañero del seminario, y ellos estaban muy enojados porque habían quemado las iglesias, no por los casi 300 muertos y después heridos y mutilados, ¿no? Ellos estaban cabreros en ese momento por el quema de las iglesias. Bueno, nosotros íbamos con él, antes le nombraba a Monseñor Iriarte, íbamos a un conventillo de la calle Catamarca, que íbamos a visitar. Él iba a misionar. Yo, como no soy muy o casi nada creyente, y yo iba acompañado, y yo la pasaba muy bien, la gente contenta, que íbamos, que charlábamos, que música, que birra y qué sé yo. Y después de ese día, después del bombardeo y después de la caída de Perón, que nosotros fuimos con Carlos a la Plaza de Mayo, con el pañuelo en alto gritando libertad, libertad, y arriba estaban Lonardi y Rojas. Y bueno, la gente que estaba ahí en la plaza era gente que no era como nos contaban, aquellos que los morochos, los cabecitas, no eran como aquellos que me decían literalmente que metían la pata en la fuente, ¿no? Era gente muy arreglada. Hoy le dirían gente de bien en esta época, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cuestión es que después de eso, cuando volvimos, volvimos a ese conventillo y nos encontramos con una cosa muy rara, muy diferente. Los patios vacíos, mucha oscuridad, nada que ver con lo que era antes. Y de pronto empezamos a caminar y bajo una lámpara muy baja había un escrito en la pared con tiza que decía: sin Perón no hay patria ni Dios. Uh-huh. Abajo los cuervos. Los cuervos se refería a los curas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí nos sorprendimos mucho, empezamos a hablar, estuvimos ahí un rato, nos fuimos, y Carlos decía: debe ser porque estoy en el seminario, y como los aviones que bombardearon tenían la cruz y la B, el Cristo vence,
pensará que yo estaba ahí o que yo tuve algo que ver y qué sé yo, será por eso. Bueno, la cuestión es que no era eso. Lo que era que estaban hechos pelota, porque para esta gente Perón era el ángel de la guarda, aquel que le dio derechos, protección, era eso, y estaba mal, la gente estaba realmente mal, la gente pobre con la que vive Perón. Ahí empezó la gran conversión. Ahí en esa época, en el 55. Sí, ahí. El bombardeo famoso donde mueren muchas personas. Yo era muy chico, no lo recuerdo, pero sí recuerdo que mi padre perdió un primo que era enfermero y que estaba levantando muertos y heridos ahí en la Plaza de Mayo. Un hecho terrible el bombardeo. Pero bueno, hubo casi 300 muertos, ¿no? Sí, colectivo, un trolebús con niños, no, fue terrible lo que pasó. Sí, esos niños iban a la casa de gobierno a recorrer la casa, ¿no? Como, bueno, es que antes esos chicos fueron bombardeados, no porque le apuntaron a ellos, pero ahí a donde caía, ¿no? Porque antes era habitual que las escuelas primarias llevaran a la Quinta de Olivos a los chicos a conocer y a la casa de gobierno, era muy habitual eso. Sí, más bien. Bueno, hay que decir que uno de los aviones lo pilotaba Zabal Ortiz, que después fue canciller de Arturo Illia, que es el famoso... A mí me lo dijeron. Yo sé que en el armado de todo eso estuvo Manrique, ¿no? Manrique, que fue militar, que estuvo en la base de Mar del Plata, de submarinos. Sí, Francisco Manrique, el creador y el inventor del PRODE en la Argentina. ¿Cómo? El inventor del PRODE en la República Argentina. Así es, sí. Lindo personaje. Realmente hay una anécdota muy interesante. Cuando Argentina toma las Malvinas, salen muchos políticos del claustro, entre ellos Manrique, y se va a Cuba a entrevistarse con Fidel Castro. Y entonces Fidel Castro le pregunta a Manrique cómo era el general Menéndez, Mario Benjamín Menéndez, el gobernador de Malvinas. Sí. Y entonces Manrique, haciéndose el pillo, le dice, sí, morochito, petizo y bajo. Y Castro lo mira y le dice, no, dígame si es un general de lo que tiene huevo o se muere en la cama. Es famosa esa historia. Sí. Bueno, y Menéndez fue aquel que había dicho que de acá me sacan muerto, nada, la primera bala renunció, ya se rindió. Y bueno, ahí yo después le voy a obsequiar mi libro, que tiene una entrevista de 4 horas con Menéndez, años después de la guerra, donde cuenta muchas cosas que, bueno, es un tema Malvinas muy interesante para mí, nunca dejé de investigarlo. Pero bueno, volviendo al padre Mujica, Carlos Mujica, que se convirtió en un símbolo de la lucha de las clases sociales, porque fue un símbolo. Así es. ¿Cómo produce ese cambio? ¿Cuál es el motivo, la fundamentación de ser una familia de clase alta a trabajar con los pobres, irse a las villas? Bueno, en principio fue la conversión al peronismo. Uh-huh. Ahí fue un golpe muy... Bueno, y el estar con el peronismo y estar... Hay que acordarse que era Perón, estaba el ejemplo de Evita y todas esas cosas. Y él entendió que la lucha de un cristiano, porque Carlos, yo no sé si era católico, créame que no tengo muy claro qué es el católico, ni me interesa demasiado, ¿no? Pero sí tengo claro que es un cristiano. Cristiano, como decía Carlos, Cristo fue el primer gran revolucionario de la historia de la humanidad. Y de eso no tengo, yo no sé si es hijo de, qué sé yo, no me preocupa. Pero que fue un revolucionario fue, por eso, bueno, hay quienes lo mataron, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Que refleja mucho la época que hemos vivido, después de ese 55 y después de todas las cosas, los golpes que nos pasaron, que a Cristo lo traicionaron, lo humillaron, le hicieron haciéndole cargar una cruz, lo clavaron, le metieron una lanza, es decir, lo torturaron, lo mataron y lo desaparecieron. Bien, volviendo a Carlos Mujica, ¿usted lo acompañaba en la época, a propósito, en la época de las villas? ¿Usted estaba con él, tenía relación con él? Sí, yo iba a la villa, lo que pasa es que yo nada que ver con la acción de él, nada Ajá. que ver. Yo laburaba. Él era cura, pero yo tenía que laburar. Ajá. Entonces yo era
laburaba para una cerealera. Yo es decir, que lo que era la familia Mujica era para mí gente muy habitual a la que yo conocía. Yo era operador en la bolsa de cereales y en la bolsa de comercio para esta cerealera. Así que bueno, la gente que yo habitualmente me encontraba todos los días era similar a lo que era la familia de Mujica, ¿no? Bueno, y de todas maneras, yo, bueno, la bolsa no podía decir que era amigo de Mujica y me iba a laburar a la villa. Es decir, me iba a mi oficina, me cambiaba, me ponía el jean, lo que fuera, y me iba a laburar a la villa. ¿Ya había trascendido Mujica a la opinión pública como un cura de las villas? ¿Ya era conocido? Bueno, sí, ya en el año, sí, él fue, de a poco fue fundamental el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿no? Cuando vino la teología de la liberación, el del cámara, todo eso, ahí empieza la gran fuerza de todos los curas. Carlos iba ahí, la iglesia Malincro le había dado una iglesia, una capilla, que bueno, él empezó ahí, justamente ahí empezó en la Villa 31, en el barrio como Ipf, que es pegado al barrio donde él después tenía la capilla Comunicaciones. Pero bueno, vamos a esta parte. Y él en el año 68, según él, decide ir a Francia a estudiar epistemología, que realmente no sé, no entiendo demasiado. Pero bueno, fue para allá y allá pega el Mayo francés. Años, y antes de ir, fue 68, pasó por Bolivia para pedir los restos del Che. Es decir, él ya estaba muy comprometido con todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ahí fue Lucía Cullen con él, mejor dicho, fue después Lucía Cullen, y fueron juntos a visitar a Puerta de Hierro a Perón. Así que bueno, fueron allá, que justamente Perón le pregunta a Lucía, ¿cómo es tu apellido, hija, que no te entendí bien? Yo soy Lucía Cullen, mi general. Cullen no es un apellido muy peronista, le dijo. Perón la tenía tan clara, Dios mío, tan clara la tenía. Bueno, la cuestión es que después de eso, él lo primero que hace cuando llegó a París fue a Glasgow a ver a Racing, fanático de Racing, y que era el primer partido de la final de la Copa del Mundo. Bueno, y ahí en los vestuarios se encontró con John William Cook, que lo invitó a ir a Cuba. Él aceptó, y después, cuando se iba, Cook, él decide ir a Cuba, pero Cook le mandó un pasaje y un pasaporte trucho, porque no era bien visto que un argentino, y menos un cura, fuera a Cuba. Por lo tanto, fue vía Checoslovaquia y ahí a Cuba. Sí, como se usaba en la época, ¿no? Como se usaban, sí. Se desviaban, no iban directo a Cuba. Y entonces va a Cuba, se encuentra con Castro allí. Sí, no estuvo con Castro, ¿no? Porque no lo vio a Castro, pero estuvo allá con gente del partido, digamos, allá. De la revolución. No demasiado tiempo, no estuvo demasiado tiempo. Allá estuvo con Jorge Rulli, con Cook, Jorge Rulli, que bueno, no sé cuál era, yo todavía nunca pude, ya murió Jorge Rulli, pero nunca pude saber cuál era el profundo pensamiento de Rulli, pero eso no es el tema. Así que bueno, allá estuvo y después se volvió para acá, y cuando vuelve, le habían quitado esa capilla de los del Mackintosh que le habían dado. Se lo habían dado a un tipo que estaba con los milicos, un cura, un tal Triviño. Entonces, que llegó ahí, ya no tenía más la capilla, y Cayano dice, bueno, si él se la quiere construir, la puede hacer. Y Carlos Mujica tenía el hermano, el rico de los Mujicas, digamos, el que hizo el edificio en Geniobes, que era socio de Héctor Ricardo García y era socio de Bernardo Neustadt. Lo de Bernardo Neustadt eran unos negocios que nunca los entendí, muy raros, muy raros. Bueno, la cuestión es que él puso la guita y le hicieron la capilla ahí en el barrio de Comunicaciones, que es la actual, donde están los restos actualmente de Mujica, ¿no? Cristo Obrero. Claro. Así que, bueno, Neustadt vivía en la zona. Neustadt vivía ahí en la calle Arroyo en una época. Sí, no, yo no sé. Yo a Neustadt lo conocí en el Alvear, en el Hotel Alvear, que fuimos con Carlos juntos a hacer una
una charla con él, un encuentro allí. Ahí es donde yo lo conozco a Neusta, en el Arboleda. No sabía que vivía ahí por Arroyo. Claro, hincha de Racing también, Neustadt. Ajá, sí, no, tampoco lo sabía, pero Carlos era fanático, era loco con Racing. Bueno, pero loco. Alguna cosa puede fallar, pero bueno, no importa. Mira, tendría que ser de Boca. Yo le cuento algo. Sí. Y le cuento algo quién era Carlos. En aquellos años, yo soy Cuervo, hincha de San Lorenzo. Y yo tenía un primo y yo que íbamos a la cancha, teníamos plateas en el sector Ursa y jugaban San Lorenzo y Racing. Le dije, ¿querés ir porque mi primo no va? Sí, vamos. Llegamos ahí, antes de entrar a la partida, digo, acá no te hagas el loco, que acá nos fajan. Pero vos te ves, soy boludo. Yo, no. Subimos, la gente ya lo conocía, ahora Pablo, 15 minutos, gol de Racing, se para como loco, empieza a gritar y se da vuelta y empieza a hacer corte de mangas a la gente. Esa era Mujica, iba en la cancha Racing con la hinchada y con el bombo y también. Y a veces pasábamos por los de Menéndez Betti a pedirle las entradas. Esa incongruencia, ¿no? Bueno, escúcheme, San Lorenzo fue fundado por un cura, por el cura Lorenzo, y el máximo y más Lorenzo famoso... Massa. Claro, Lorenzo Massa. Y el máximo y más famoso hincha de San Lorenzo, Francisco Bergoglio. Sí, más bien, Bergoglio era, pero fana de San Lorenzo. Fana. Sí. Fana, pero bueno, sí. ¿Cuánto tuvo poco tiempo en realidad en la capilla ahí, Cristo Obrero? ¿Cuánto tiempo estuvo? Y hasta el 74 que lo mataron. Bien, pero eso vamos a entrar en la segunda parte. Ahora, quiero decir dos cosas. El libro, antes y después del asesinato de mi amigo el padre Mujica, ha sido declarado de interés para la comunicación social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo felicito, Gracias. Lo felicito porque hay algunos libros sobre Mujica, pero nunca de un amigo. Porque... No, lo que pasa es que hay libros con una intención muy especial donde fundamentan la teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces, gente que ni conoció a Mujica, quienes han escrito, yo no tengo ninguna disidencia con ellos para nada, pero no lo conocieron. Mujica es un tipo muy interesante para haberlo conocido para hablar de él, ¿no? Por eso digo que sí, no, hay mucho. El libro creo que más conocido puede ser el de Zucarrat y el de Reato, ¿no? Y el de Reato. Seferino Reato. Sí. Que es un libro, el de Reato va. Después hay otro libro escrito. Es muy cercano a la iglesia, Reato. Muy cercano a la iglesia porque él trabajó en el Vaticano. Sí, yo me tiro más para otro lado, ¿no? A veces pienso en los servicios, yo. No creo, no sé. Mire, yo fui apoderado de Horacio Guaraní. Horacio Guaraní estaba casado con Griselda Reato. Se van a ver al Papa, no a Francisco, y cuando llegan allí, que lo atiende ceremonial, el que atiende es Seferino Reato, que trabajaba allí, primo hermano de la mujer de Horacio Guaraní. Y ahí se descubren, pues no tenían mucha relación. Y a mí siempre me dijo Horacio era un hombre de izquierda, de esto no hay ninguna duda, y siempre me dijo, no, Horacio decía que era un chupacirio, pero bueno, Guaraní tenía esas expresiones. No, yo no lo veo por ese lado, lo he entrevistado, tuvo un programa, compartimos programas de televisión. Creo que es un tipo que investiga bien. Ahora, uno puede investigar con opinión y sin opinión, ¿cierto? Uno le puede poner el colorcito de la subjetividad o no a las investigaciones. Tiene el libro Operación Traviata, que es un libro interesante. Tiene varios libros, varios libros interesantes. Bueno, entonces, usted me cuenta que, a propósito, ¿cómo llegaba la relación con Reato? Que ahí entró Reato y no sé de dónde se metió. Usted me dice... Yo de Reato tuve... Es decir, no lo sabía todo el Vaticano, yo sinceramente no lo sé. Lo único que sé es que cuando hubo alguien que comentó de que yo estaba escribiendo un libro, yo tuve un llamado muy raro de Reato, ¿no? Ese llamado de decirme cosas y de cortar, ¿no? Ah, bueno.
Bueno, eso no lo conocía. ¿Qué le dijo? No, yo tampoco lo conozco, porque no sé por qué todo eso. ¿Y qué le dijo? No, solamente que quería hacer una nota y que sé yo, y que, no, le dije, yo no estoy preparando algo. Bueno, si usted no quiere hablar conmigo, yo voy a decir realmente lo que pasa. Bueno, punto. Bien, esa sería la segunda parte que vamos a hablar. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Lo hizo rápido el libro? ¿Lo fue recopilando con tiempo? ¿Cómo trabajó el libro este? No, lo que pasa es que, bueno, yo en cada reunión que iba, a todos lados, todos sabían de mi relación de 20 años con Mujica, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos me preguntaban, hablábamos, comentaba, y se sorprendían de cosas que yo contaba, y todo terminaba en lo mismo: tenés que escribir un libro. Yo escribiendo un libro, me decía, ¿qué voy a escribir un libro? Pero apareció la pandemia. Y yo tuve que estar encerrado acá, y bueno, y me puse a escribir, tenía muchas cosas guardadas y demás, y empecé a escribir y escribí el libro. Y ahí es donde me decidí a hacer un libro que es muy diferente porque es la de un amigo. Yo era el amigo confidente, él me hablaba a mí de las cosas que no podía hablar con otro. Claro. Todas las cosas de un cura, porque es muy difícil ser un amigo confidente, no creyente y confidente de un cura es muy difícil, porque las culpas, las cosas, son terribles. La libretita negra donde anotaba las cosas malas y los castigos, él era su propio verdugo, ¿no? Esas tonterías, bueno, pero de todas, muchas basadas en el mismo problema, ¿no? En prohibiciones y demás de la Iglesia, ¿no? Así que bueno, realmente el libro es eso, y comienza, como dije yo, el día que lo conocí, el cumpleaños, y termina después, ¿no? En la mitad del libro está la parte esa que veo que usted quiere hablar, y después está mi historia, ¿no? Bien. Donde yo, por haber conocido a quien fue, bueno, tuve persecuciones, inclusive hasta durante la dictadura 78, y después controles casi hasta el fin del siglo pasado. Bueno, lo hablamos en la segunda parte del programa. Ricardo, le pido unos minutos nada más, que vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Ricardo Capelli, es autor del libro Antes y Después del Asesinato de mi amigo el padre de Mujica, un tema muy interesante que tiene que ver con la historia argentina. Operación técnica hoy, Nicolás Nico, Gian Caglini, producción general la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y este programa es El País y los Escritores. Usted. Si tenés un manuscrito guardado, una historia que contar o una investigación que querés compartir, este es el momento. Hacé realidad tus sueños y publica tu libro con los que de verdad saben de esto. Podés arrancar con ediciones desde tan solo 50 ejemplares. Dale vida a tu proyecto. Comunicate hoy mismo por teléfono a WhatsApp 11 5400 2345. Te lo repito para que lo anotes bien. 11 5400 2345. Tu libro puede estar en las librerías muy pronto. ¿Buscas respuestas legales claras? Estudio Jurídico Gattari Lex. Especialistas en defensas penales, sucesiones, divorcios, derechos reales y contratos. Protege tus derechos con los mejores. Comunicate al 11 55 62 6431. Horarios de atención: lunes de 16 a 19, miércoles de 10 a 13 y de 16 a 19, jueves de 10 a 13 horas. Estudio Jurídico Gattari Lex, respaldando tu tranquilidad. Jubileo, la trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo, la trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta por Mercado Libre y en todas las sucursales del país de Librería Cúspide. Estamos compartiendo El País y los Escritores. Hoy un programa que tiene que ver con la historia reciente, el pasado reciente, porque estamos hablando del 50, en el siglo XX, la década del 50, el 60, el 70,
Estamos hablando de un luchador, un sacerdote, un cura villero, como le dicen ahora, que es el padre Carlos Mujica, y estamos hablando con Ricardo Capelli, autor del libro Antes y después del asesinato de mi amigo el padre Mujica. El 11 de mayo del 74 es el día que ajustician, matan, asesinan al padre Mujica. ¿Qué recuerda de ese día, Ricardo? Bueno, para recordar ese día yo le quiero pedir algo, comentar algo anterior. Cuando volvió Perón quería que, en principio, que fuera diputado en primer lugar, cosa que no aceptó, y después Perón tenía la idea, también le propuso a López Rega, que quería que fuera ministro de Bienestar Social, cosa que López Rega ni loco le iba a dar eso. Bueno, tal es así que a los pocos días lo nombran a Mujica asesor de Villa. Bueno, ahí viene la gran discusión entre todo un grupo de gente que estábamos ahí. ¿Asesor de quién? 31. Perdón, ¿asesor de quién? Sí. ¿De Isabel? López Rega, le dije, perdón. Asesor, asesor de Villas. De Villas, no, entendí Evita, disculpe. Sí, no, asesor de Villas. Bueno, la cuestión es que algunos querían, otros no. Yo opiné que había que agarrar porque algo se puede llegar a conseguir para el barrio y demás. Bueno, la cuestión que aceptó, el primer día fue conmigo y después ya fui yo permanentemente con una amiga mía, una compañera que laburaba ya en la 31, que actualmente está desaparecida, que se sabe que la tiraron de un avión. Bueno, yo iba ahí atendiendo gente y demás, y me hice amigo del secretario de prensa de López Rega, que era Jorge Conti. Ajá. Jorge Conti, que había reemplazado a Rousselot en ese puesto. Bueno, me hice amigo, nos hicimos realmente muy amigos, tal es así que yo tenía acceso permanente, tranquilo, al primer piso en la zona hiper restringida, ¿no? Yo ahí entraba, cada vez que iba me iba a tomar un café con Conti. Y yo ahí veía que había mucha gente armada que iba de un lado para otro, que los nombraban ahí. Yo pensaba que era la custodia de López Rega. Bueno, ocurre lo que ocurrió el 11 de mayo. Yo lo fui a buscar acá a Carlos porque nos íbamos a otro lado, justamente a la 31, por un festejo de algo. Bueno, y cuando abro la puerta, porque yo no iba a misa, yo no. Entonces abrí para ver por dónde andaba la misa, para ver cuánto faltaba, y atrás, en el asiento de atrás, había dos personas. Uno de ellos mira para atrás, era como que miraba a quién abría la puerta, y nos conocíamos las caras, ¿no? No era gente que yo saludara ahí en la oficina de Conti. Bueno, la cuestión es que conocía los apellidos, 3 o 4 o 5 apellidos, y cuando terminó la misa, a Carlos siempre lo estaban esperando gente ahí afuera, las mujeres locas, pues tenía mucha pinta, y aparte tenía ese morro de ser cura también, ¿no? Claro. Y que en un momento yo ya me iba caminando para mi Fiat 600, que ya estaba ahí a una distancia de una vereda, qué sé yo, 6, 7, 8 metros, una cosa así, y escucho un grito, primero a alguien que dice Padre Carlos, un hombre, y Carlos automáticamente una puteada, un grito y una balacera, gente que corría, algo terrible. Bueno, y a mí me tiraron desde otro lado. Tal es así que la bala a mí me pega en el hombro izquierdo. Yo estaba de espaldas a donde estaba la balacera. Me pega en el hombro izquierdo y era una bala de 9 milímetros. Una bala de 9 milímetros es un trompazo. Me pegó y me dio vuelta y yo caí mirando hacia donde estaba esto. Bueno, estaba ahí este hombre, Rodolfo Eduardo Almirón, que lo estaba amasijando con una ametralladora que estaba como envuelta en nylon, y Carlos estaba de espaldas, con la espalda apoyada en la pared, deslizándose hasta que quedó sentado. Bueno, ese fue el momento. Ahí está quien lo mató,
fui el único que lo reconoció. Claro, lo reconocí porque yo iba a los... No se conocía la AAA en esa época. Tal es así que... Hola. Sí, lo escucho, pero tranquilo, lo escucho muy bien, muy atentamente. Tal es así que, bueno, lo matan a Carlos y que la AAA no existía aún, obviamente, por ende, calculen que el próximo, después del asesinato de Mujica, fue Ortega Peña, el primer caso que la AAA se adjudica. Claro. Bueno, ese día no se adjudica y le tiraron el cadáver a Montonero. Era la escisión entre el grupo de Lealtad y, bueno, los que se habían abierto en Montonero. Tuvo mucho que ver el asesinato de Rucci, que ustedes recién me hablaban de Operación Traviata, sí, que esos sí fueron los montoneros. Esos sí fueron los montoneros, ¿no? Bueno, y ahí hubo una decisión. ¿Por qué se apuntaba a Conti? Es el actual yerno, casado con la hija de López Rega, Jorge Conti, periodista. Sí. Vive en Recoleta actualmente con la hija de López Rega. Sí, todavía, es ¿no? Escribano, jubilado pero escribano. Y le pregunto, ¿por qué están repudiados por la gente cercana a Mujica, Firmenich? No, lo que a Rucci, no lo sé. Yo lo porque que veo que en una marcha que se hizo hace unos años aparece Firmenich y la gente que acompañaba la marcha, entre ellos eso fue la Recoleta. Eso. Sí, ¿se acuerda usted de ese hecho? Sí, yo estaba ahí, sí. Yo estaba que Marta Mujica, la que era el cumpleaños el día que lo conocía Carlos, lo echó, váyase de acá. Yo fui discípulo de su hermano. Si usted hubiese sido discípulo de mi hermano, no sería lo que es ahora. Bueno, la gente lo empezó apalancada, la gente por Marta Mujica, y bueno, y él se fue, lo agarró la esposa y se lo llevó. Pregunta, ¿usted lo vio Almirón era comisario, el de la AAA? Era así, fue comisario en la AAA, así como López Rega era cabo primero y terminó comisario general también. Todos subieron todos los puestos, ¿no? Tenía la parada en Pampa y Álvarez Thomas, ahí tenía la parada de cabo López Rega. No lo sé, yo no lo sabía eso. Bueno, yo tengo muchos datos, no se da problema. Entonces me dice usted... Progresaron mucho, que le fue muy bien con la AAA. Rápidamente. Con bienestar social, le fue muy bien. Le pregunto, entonces usted lo que afirma, sin que exista la AAA, que estaba ahí incipiente, fue la gente que después se convirtió en la AAA la que mata a Mujica, entonces. Y fue Almirón, yo lo veía ahí en la oficina, que Paino, que Conti le decía Painito, que Almirón, Morales, Rovira, gente que estaban ahí cuando yo iba a tomar café con López Rega. Pero vuelvo a insistir, yo creí que era la custodia de López Rega, toda gente de la policía. No lo conocí, pero sí, después me enteré con el tiempo que estaba Villar, que no sé si se acuerda que le reventaron el yate cuando subió. Sí, claro. Sí, a él y a la mujer. Rovira tenía de apodo el matazurdos. Sí, no, eso no lo sé. Rovira tenía familia en Santo Lugares. Yo lo conocía, Rovira, a propósito. Ajá. Y la familia, cuando lo invitaban a alguna fiesta de cumpleaños que venía, ojo, no hablen nada que está el matazurdos. Así le decían a Rovira. Le pregunto, usted fue testigo directo del asesinato del padre Mujica. Único testigo. Lo que pasa es que... Perdón, la pregunta es esta. Quiero saber, ¿usted declaró en la justicia esto? Bueno, esto lo declaré no hace demasiado tiempo. Acá lo que pasó fue lo siguiente. El otro día justamente estuve contestando a alguien que me adjudica a mí las declaraciones que aproveché al kirchnerismo y todo ese tipo de cosas. No, a mí en el año 78 la dictadura me desapareció, me torturaron, me hicieron de todo. Yo estuve escapando. A mí cuando fue la balacera me hicieron 14 operaciones en 2 días. Pero me robaron del Salaberry y me llevaron al Rawson y ahí me armaron como un lugar para que yo estuviera escondido, ahí me operaban. Bueno,
Y a los 2 días, ¿quién aparece? Jorge Conti. Yo me agarré el susto, bueno, digo, esto pues ya se sabe. Y me dice, Ricardito, qué barbaridad, lo que le pasó a Carlitos. Carlos, cuando me hice de esa manera me di cuenta que lo habían matado. Para mí estaba vivo, no me lo estaban ocultando a mí. Y dice, vengo de parte de don Pepe para lo que necesite. Don Pepe era López Rega. Ay Dios, se fue. Y ahí empecé, sáquenme de acá porque soy boleta. Y ahí empezó escapar. No me fui del país, a pesar de que Miñón era mi hermano, le dijo me tenía que ir porque era boleta. Pero bueno, pasaron los tiempos, fueron pasando. Yo creí que me habían aflojado, pero a mí me llamaban por teléfono 2 o 3 veces por semana a la madrugada. Atendía a mi ex mujer o a alguno de mis hijos y decían, Ricardo Capelli, vas a morir. Y me cortaban. Por eso es que yo iba comentando entre algunos, si conectaba, el día ese que apareció Conti, agarré a 2 muchachos que me estaban ahí cuidando, dije, venga, y les conté, acá el que fue tal y tal, y ahora váyanse, no vuelvan más por acá, pero sepan quién fue para cuando haga falta. Bueno, año 78 a mí me chuparon, me detuvieron en la calle, en Lesica y Río de Janeiro, bueno, y me llevaron a Coordinación Federal, ahí a la sastrería militar, me destruyeron con las torturas, y bueno, y me siguieron amenazando hasta casi fin del siglo pasado. Por eso, cuando a mí me citó Ollarvide, Ajá. y ahí hice la denuncia, y bueno, ahí sí ya conté todo, porque ya lo venía contando, por eso es que me cita Ollarvide también, ¿no? Es decir, su relato, que es claro y preciso, usted, por lo que viene explicando de la oficina de Jorge Conti, a propósito, identifica a Almirón como el autor de los disparos y lo que descarta cualquier participación de la organización Montoneros, entonces. Yo no descarto nada, yo vi a Almirón nada más. ¿Pero usted cree que Montonero, puede pensar que Montonero estuvo involucrado? ¿Les molestaba a Mujica Montonero? No, para nada. Yo lo que digo que el que lo mató a Mujica se llama Almirón. ¿Eran muchos o eran Yo sé que cuando lo estaban a Mujica, eso a mí me contaron, cuando a Mujica lo estaban velando ahí en la 31, apareció un grupo de gente que lo fueron a buscar al cura Carbone. Uh-huh. Lo fueron a buscar y lo llevaron a un lado, grupo de gente conocida de Carbone, ¿no? Lo llevaron a un lado y ahí se encontró con Firmenich. Y ahí es donde le dijeron, ojo, que nosotros nada que ver no vamos a hacer una locura de esta naturaleza. Por el enfrentamiento, el hecho de que el enfrentamiento con la Orga, el asunto de lealtad, daba todas las posibilidades, o uno u otro. Bueno, ahí se aclaró, sacó 3 o 4 artículos Firmenich en el diario de Noticias, y bueno, ellos... que yo sepa, Carbone volvió, eso me lo contaron todos, yo estaba internado, obviamente, ¿no? Que Carbone volvió y le dijo a la gente, quédense tranquilos, esto es así, totalmente convencido. Tal es así que habían ido Betanín y otro diputado y lo quisieron fajar en la villa. ¿Juan Carlos Betanín? Sí, a Betanín y el otro, ¿cómo se llama? Juan Carlos Betanín, santafesino. Sí, yo no me acuerdo cómo se llama. Tiene una hermana desaparecida. Betanín tiene una hermana desaparecida. Sí. Bueno, la cuestión que él fue al velatorio y casi lo fajan. Escúcheme, le pregunto, ¿lo volvió a ver después del episodio alguna vez a Conti o no lo vio nunca más? No, nunca más. No. Sé que Conti estuvo detenido, estuvo adentro. Sí, está trabajando de periodista, ¿sabía? En Radio Belgrano, sí. Sí, tiene un programa, creo que a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Sí que tiene un programa. Estaba ahí alguien que era amigo mío de muy jóvenes, que estaba en la parte de deporte, Julio Ricardo, que murió hace poco. Claro, Julio Ricardo murió, sí, no hace tanto tiempo, sí. Bueno, yo lo conocí en la vieja Belgrano, que yo era personal del informativo, a Conti,
que tenía un programa a la tarde y me tocaba hacerle el móvil a Conti. El otro día estuve con Conti en Radio Belgrano charlando un rato, hacía mucho que no lo veía. Es muy interesante lo suyo porque yo soy una persona que creo que todo hay que documentarlo para el futuro, ¿no? Para las próximas generaciones. Haber escrito un libro después de haber... Porque yo me pongo en su piel, de perseguido, secuestrado, torturado, baleado, y bueno, obviamente que me imagino que a la hora de estar frente a un juez es muy difícil poder contar lo que pasó cuando uno tiene una amenaza de esta naturaleza. Sí, aparte no olvide usted la justicia de la dictadura y después con Alfonsín, ¿no? Alfonsín no pudo parar a los parapoliciales, a los paramilitares, le hizo rico el golpe. La cosa no cambió mucho porque los pesos pesados no los pararon. No era fácil tampoco, ¿no? No, para Alfonsín le tocó la transición y bueno, fue... Más bien. Le hicieron 14 paros generales, fue muy difícil la transición. Pero le pregunto, ahora que pasó el tiempo, que usted es una persona que ha vivido, que ha sobrevivido un atentado, que lo puede contar, cuánto valor tiene esto, ¿qué rescata de esa relación con su amigo? Porque el libro es claro, ¿no? Usted habla de su amigo, el padre Carlos Mujica. Bueno, yo en estos momentos, en una situación que estamos en la Argentina, yo no quiero hablar de política, yo hablo de hambre, yo no quiero hablar más de los pobres, quiero hablar de los ricos. Uh-huh. Acá hay que hablar de los ricos, no hablar de los pobres, porque los ricos son los ejecutores de las cosas para que los pobres sean cada vez más pobres, para estar más sometidos y más a ellos. Falta que medicamentos, que esto, que los jubilados, que la gente no llega a... Bueno, Carlos en este momento estaría con toda su tropa, para darle un nombre, ¿no? Que es la gente del barrio, la gente que era el amigo, la gente que lo amaban a él. Estaría saliendo a la calle, pero no para figurar ni hacer figuretti. Saldría a la calle a pelearla y a buscar y a enfrentar, ¿no? Porque hay muchos que salen a hacer figura, ¿no? Para que hablen de ellos también. No, Carlos estaría realmente enfrentado. Carlos tomó en una casa de oligarcas que lo respetaron en el cambio que él tuvo, lo respetaron, y tomó la bandera de los que más necesitaban. Uh-huh. Y eso es lo valioso. En estos momentos él era la voz de los que no tienen voz. Exactamente. Es muy importante eso, ser la voz de los que no tienen voz. Y yo particularmente creo que, yo estoy acá porque estoy acá, pero podría haber no estado, pero el efecto de la relación de él con la gente que más necesitaba fue realmente un ejemplo para la actualidad también, ¿no? Es un ejemplo para la actualidad. Por eso se sigue hablando de Carlos Mujica. Bueno, la verdad que hay muchos curas que pasaron después, pero... Bueno, se sigue hablando de Mujica. Sí, y bueno, para los que somos de las viejas generaciones, por supuesto lo tenemos muy presente. Los felicito por la enjundia, por haber pasado tantos años con esa espada de Damocles, las persecuciones. Tengo muchos amigos que lo han pasado, algunos no contaron el cuento, lamentablemente. Sí, más bien. Tengo mucha relación con Juan Carlos Betanín de hace muchos años, conozco bien su lucha y de muchos de los que usted nombró. La verdad que le agradezco, lo felicito por el libro, Gracias. Realmente Gracias. Un gran trabajo. Mire, yo tengo dos profesiones, soy periodista y soy abogado, pero yo quise ser toda la vida profesor de historia. Por eso me gusta tanto, me gustan estas notas, hablar de nuestra historia. Mi libro lo prologó un gran amigo mío, historiador también, que es Felipe Piña. Claro. Y él lo prologó y bueno, me ha hecho el favor, el orgullo, porque yo no quiero vender libros, lo necesito porque no tengo un sope, le diré, pero yo no cobré nunca jamás nada de nada por todo lo que me pasó. Me parece muy bien. No quiero vender, yo quiero que se lea. Habla de su interés, yo le voy a comprar un ejemplar, ya nos pondremos en contacto. Le mando un abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta comunicación. Usted es una enciclopedia, un libro abierto de la historia argentina. Ricardo Capelli, autor,
antes y después del asesinato de mi amigo el padre Mujica, Carlos Mujica, asesinado un 11 de mayo de 1974. Operación técnica al señor Nico Giancaglini. Quiero agradecer a la gente de redes que ha hecho un muy lindo reel a propósito de la visita de Ara Tocatlián Juniors. La verdad que muy lindo, buen trabajo, con la foto del papá también, gracias a la gente de redes de Radio Cultura. Producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Baja un poquito un cambio, ahí está. Mi nombre es Edgardo Miller, esto ha sido todo por hoy. Ricardo Capelli en El País y los Escritores. Usted. Este bloque fue presentado por Editorial Sudameris. Libros para leer mejor. Cultura, conocimiento e historias que te atrapan. Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro. Septiembre, octubre y noviembre, la cultura vive en Chopiniana 2026. El encuentro de piano con la música clásica más importante del país. Festival Internacional de Piano Chopiniana 2026. Pianistas de Italia, Serbia, Croacia, Polonia y Argentina se dan cita para un encuentro con lo mejor de la música clásica. Septiembre, martes 8 en la Casa de la Cultura. Desde Italia, Alessandro Artese. Viernes 11 de septiembre en el Teatro Colón. Desde Italia, Fulvio Nicolosi. Viernes 11 de septiembre en el Palacio Libertad. Desde Italia, nuevamente Alessandro Artese. Jueves 24 de septiembre en la Casa de la Cultura. Desde Serbia, Pavle Hrstić. Viernes 25 de septiembre, Auditorio Música en San Martín, provincia de Buenos Aires. Nuevo recital de Pavle Hrstić. La agenda continúa en octubre y noviembre, porque Chopiniana 2026 es el encuentro con lo mejor del piano y la música. CDI Films presenta en la Argentina la historia de Jan, un inventor con un gran talento, muchas dificultades para patentar sus creaciones y una enorme habilidad para falsificar billetes. El problema comienza cuando un gángster se fija en él. Basada en un caso real. Una vez más, el gran cine francés nos entrega un policial a su medida, con la dirección de Jean-Paul Salomé. El caso que durante más de una década desconcertó a la policía francesa. El caso de una falsificación sin precedentes. Llega a la pantalla grande la vida y obra de Jan Boyarsky, el gran falsificador. Un film de Jean-Paul Salomé. El gran falsificador. Sensacional estreno. Solo en cines. Dijo The Hollywood Reporter. La gran joya oculta de Cannes. Dijo Cine Europa, un thriller fascinante con toques de David Lynch. Aclamada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Johan es un cortador de cañas que un día encuentra en su terreno un cuerpo sin vida. Comenzará a buscar respuestas y quizás encuentre el origen del mal. Z Films presenta en la Argentina una coproducción entre Países Bajos y Bélgica de alto impacto. La ópera prima de Sven Bresser que aplaudió Cannes. Tierra de Crimen, Ridland. Sensacional estreno, 27 de agosto, solo en cines.